Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís, día 211. Antiguo Testamento, libro 2 de Crónicas, capítulo 35, verso 20. Muerte de Josías. Tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carmis, ciudad que está junto al río Éufrates. Pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle: «No te entrometas, rey de Judá. Hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure. Así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya». Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon al rey, Josías les dijo a sus servidores: «Sáquenme de aquí, porque estoy gravemente herido». Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados. Y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día, todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Estos cantos, que se han hecho populares en Israel, forman parte de las lamentaciones. Los demás acontecimientos del reinado de Josías, sus actos piadosos, acordes con la ley del Señor, y sus hechos desde el primero hasta el último están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36. Joacás, rey de Judá. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamaron rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Sin embargo, el rey de Egipto lo quitó del trono para que no reinara en Jerusalén y le impuso al país un tributo de 100 barras de plata y 1 barra de oro. Luego hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Eliaquim, hermano de Joacás, y le hizo el nombre de Joacim. En cuanto a Joacás, Necao se lo llevó a Egipto. Joacim, rey de Judá. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. Por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacim y lo llevó a Babilonia, sujeto con cadenas de bronce. Además, Nabucodonosor se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y sus pecados y todo cuanto le sucedió están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. Joaquín, rey de Judá. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, pero hizo lo que ofende al Señor. Por eso, a comienzos del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia junto con los utensilios más valiosos del templo del Señor, e hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Sedequías, rey de Judá. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en el nombre del Señor, y además
se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco. En su obstinación no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén, por amor a su pueblo y el lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados. Con frecuencia les enviaba advertencia por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. La caída de Jerusalén. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron a todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 60 años. Decreto de Ciro. Verso 22. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que lo construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya y que el Señor su Dios lo acompañe. Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 13, verso 1. El respeto a las autoridades, capítulo 13. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano, lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuesto, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicada precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. La responsabilidad hacia los demás. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos,
Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en moralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 89, verso 38. Pero tú has desechado, has rechazado a tu ungido, te has enfurecido contra él en gran manera, has revocado el pacto de tu siervo, has arrastrado por los suelos su corona, has derribado todas sus murallas y dejado en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan lo saquean. ¿Es motivo de burla para sus vecinos? ¿Ha exaltado el poder de sus adversarios y llenado de gozo a sus enemigos? ¿Le ha quitado el filo a su espada y no lo ha apoyado en la batalla? ¿Has puesto fin a su esplendor al derribar por tierra su trono? ¿Has acortado los días de su juventud? Lo has cubierto con un manto de vergüenza. Meditación del día de hoy. Vámonos al Antiguo Testamento y a meditar un poquito en el segundo de Crónicas, capítulo 35, verso 20. Aunque el rey Joasías perdió su vida porque no reconoció la voz de Dios, hablando a través del rey de Egipto, el enfoque de su legado estaba en sus actos piadosos, acorde con la ley del Señor. Después de convertirse en rey a los 8 años de edad, imagínense, Joasías comenzó a buscar al Señor cuando tenía 16 años y a purificar a Judá de la idolatría cuando tenía 20. Cuando tenía 26, comenzó a reparar el templo. Otro momento decisivo ocurrió cuando Josías condujo al pueblo a la renovación de su pacto con el Señor. Qué importante es que nuestras vidas también son marcadas por momentos decisivos. ¿Qué decisión tienes tú hoy que tomar? Esos momentos cuando decimos seguir a Dios sin reservas. La vida de la fe es una decisión donde tú y yo debemos estar conscientes que debemos afirmarnos todos los días y acercarnos más a Dios para vivir completamente sanos para nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.